Buenas tardes a todos. Hoy comenzamos la clase número 6, la titulé como Las personas con discapacidad y sus derechos. Esta clase tiene continuidad con la clase número 5. ¿Se acuerdan que en la clase número 5 pudimos introducirnos en este concepto, ver el recorrido histórico que el concepto ha tenido, cómo fue concebida la discapacidad según el momento histórico, los diferentes tipos de discapacidad? Hoy vamos a estar hablando y aprendiendo sobre cuáles son las leyes y los derechos de las personas con discapacidad. Obviamente que los derechos de las personas con discapacidad no escapan de los derechos humanos. Obviamente la discapacidad es concebida desde ese lugar, como sujetos de derecho. Pero bueno, sucede que ante estas poblaciones vulnerables, sea vejez, discapacidad u otro tipo de población, la sociedad se ve obligada a pensar en leyes y convenciones específicas para garantizar de alguna manera esos derechos. Entonces, por eso es importante conocer cuáles son esas leyes, como así también los beneficios que tienen las personas con discapacidad. Así que vamos a arrancar con la clase, en donde vamos a plantear que según esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad es un concepto que evoluciona constantemente y que va a resultar ¿de qué? De la interacción entre las personas que presentan diferentes niveles de funcionamiento y un entorno que no tiene en cuenta esas barreras. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que pensar a la discapacidad desde ese lugar individual, desde la discapacidad de la persona. ¿Por qué? Porque si a mí, que tengo determinada discapacidad, tengo un medio que me facilita desenvolverme, no tendría por qué encontrarme con tantos obstáculos. Entonces, lo que sucede actualmente es eso. Y se está intentando, por esa misma razón, en pensar en una sociedad para todos. Que a todos nos puedan brindar las herramientas para poder desenvolvernos de manera independiente. Esta convención, ¿qué pasó? En el año 2006, Argentina adhiere a la convención y renueva el compromiso para pensar y confeccionar políticas públicas sobre la discapacidad, considerando a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Esta convención, en el año 2008, en junio del 2008, es incorporada a la ley 26.378, que tiene que ver con esto. Tienen que ver con la ley que establece cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad tiene por objetivo que promover, proteger y asegurar el goce de los derechos humanos para todas las personas con discapacidad. La discapacidad, desde esta perspectiva de los derechos humanos, sostiene que una gran parte de las dificultades con las que se encuentra una persona con discapacidad no se debe a sus propias limitaciones, sino a carencias y obstáculos, como así también barreras que existen en ese entorno social. La sociedad, como decía hoy, la sociedad no me está brindando ni facilitando los espacios para que yo me desenvuelva de manera autónoma e independiente. Esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea, si bien es muy extensa,
y ustedes pueden estar consultándola porque está en la web, así que cualquiera podemos tener acceso a ella para poder leerla. Tiene 8 vectores principales. ¿En qué se va a basar esta convención? Fundamentalmente en el respeto por la dignidad y la autonomía individual. ¿Qué significa esto? Libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de cada persona. La no discriminación, la participación e inclusión plena en la sociedad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre hombre y mujer, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad, y el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. ¿Qué me están diciendo estos 8 principios? Que somos todos iguales y que tenemos que partir de la base que las personas con discapacidad no son diferentes, no son otra cosa aparte de la sociedad, sino que son parte como todos nosotros. Y de todos nosotros depende también que ellas formen parte, porque es un trabajo en conjunto. Entonces, si nosotros logramos poder pensar a la discapacidad desde esta perspectiva, entonces sí vamos a poder estar pensando en una sociedad para todos, en donde la persona con discapacidad no se sienta discriminada, en donde le resulte tan dificultoso conseguir un trabajo, en donde se siente afuera de un montón de espacios, en donde, en donde la discapacidad prime por sobre la persona y en donde las decisiones sean tomadas por otros y no por la propia persona, cuando la capacidad de decisión existe, ¿no?